si yo no soy capaz de ver la mecánica por procesos, se me va a complicar mucho más, ¿sí o no? Lo ideal sería que yo lo maneje por procesos. Muy bien. ¿Nos referimos a qué? Nos referimos a esto. Entonces, ese proceso tiene que ver con el combustible. El combustible, entonces, arranca allá, en el tanque, en su depósito. Entonces, si nosotros miramos el circuito hidráulico, aquí si miramos el circuito hidráulico, entonces, ¿cuáles son los 5 procesos que se deben estar en lista? El primero, lo vamos a colocar acá. Y aquí vamos a colocar aparte lo que sería nuestro tanque de combustible. El tanque. ¿Ya? Entonces, nuestro primer proceso tiene que ver con extraer el combustible del tanque y llevarlo a la bomba de alta presión. ¿Ya? La bomba de baja presión. Entonces, subo por aquí, lo vamos a limpiar, lo hacemos pasar por el filtro, y de allí vamos a la bomba de alta presión. La bomba de alta presión, entonces, es nuestro primer proceso, entonces esencialmente ocurre en el lado de baja presión, ¿sí o no? ¿Estamos? Está ocurriendo en el lado de baja presión. Muy bien. Entonces, dependiendo de cómo sube el combustible, se va a llamar el proceso. Dependiendo de cómo llevamos el combustible hacia la bomba, es el nombre del proceso. El primero, voy a cambiar de bomba. Ambas son bombas de alta presión. Ambas son bombas de alta presión. Entonces, son familias diferentes. Esta es una CP3 y esta es una CP4. Terminología que ustedes tendrán obligatoriamente en ese curso que aprender a manejar. CP4, CP3. Muy bien. ¿Qué diferencia hay entre estas dos? Si la miramos desde el punto de vista del eje que le va a transmitir el movimiento a través del sistema de distribución mecánica, sea por engranajes, o sea por una correa de distribución como la Amarok, o sea por cadena de distribución, que la vamos a mover, la tengo que hacer virar para que haga un trabajo de acción. Entonces, este eje es este mismo eje. Observen que este eje no se proyecta al otro lado, en esta bomba. Y en esta bomba se proyecta al otro lado porque tiene que mover otra bomba, que es esta bomba que tenemos acá. Una bombita de engranajes, ¿ya? Esta bombita de baja presión se llama bomba de transferencia. Bomba de transferencia. Bomba de transferencia. ¿Qué función cumple importante? Ahí. Si el sistema monta bomba de transferencia aquí, si monta bomba de transferencia, que sería esta, ¿cierto? Acá, tal cual como está en visualización, en la parte de atrás. Entonces, esa bombita de transferencia, pues básicamente lo que son, pues, dos engranajes, ¿sí? ¿Sí? Que van en su carcasa. Entonces tengo una entrada de combustible, miren, entonces cuando los engranajes giran, ¿sí o no? Meten el combustible por aquí y por aquí ya sale a más presión, ¿sí o no? Entonces esta sería la salida. Ejemplo, la bomba de aceite del motor, muy parecida. ¿Sí? Por engranajes o por lóbulos, como quieran, pero hace el mismo trabajo. Y hace el mismo trabajo en el motor, que es tomar el aceite que está en el cárter y subirlo a presión por todos los conductos de lubricación. ¿Estamos claros? Lo mismo pasa acá. Entonces, cuando el eje de la bomba de alta presión gira, hace girar en la cola también los engranajes. Eso crea un vacío aquí que succiona el combustible desde el tanque,
succiona el combustible desde el tanque. Tenemos el combustible en nuestro depósito. Y entonces el combustible va a subir por acá, pasa por el filtro, llena el filtro, sale del filtro y llega al interior de la bomba, todos sus circuitos. ¿Con qué presión está subiendo el combustible? 5 bar. 5 bares. No. Les voy a preguntar de nuevo. Miren la pregunta que les voy a hacer. ¿El combustible lo están succionando o lo están empujando? Succionando. Entonces lo están succionando. Entonces, si lo están succionando, las presiones son muy bajas porque es vacío. De hecho, se va a medir en kilopascales y no en bares. ¿Ya? Entonces, cuando les pregunto a qué presión, ustedes me van a decir a presión negativa. Porque siempre que se producen presiones negativas, su resultante es succión, ¿sí o no? Entonces, en la mecánica nosotros manejamos el concepto básico. Las presiones negativas generan succión y las positivas generan empuje. Pones un compresor y te empuja el dedo, esa presión es positiva. Si tomas una bomba de vacío y te chupa el dedo, la presión es negativa. Eso comprueba el hecho de que los motores a gasolina tienen vacío en el múltiple, porque tú le pones la mano y te la chupas, ¿sí o no? Acá en el carburador o en la entrada del cuerpo de mariposa, ¿sí o no? Sí. Entonces, aquí tenemos, entonces, que este combustible sigue este flujo, pasando por el filtro y entrando a la bomba con presión negativa. Cuando se sucede este caso, el proceso se llama aspiración. Entonces, ¿cómo llama el primer proceso del diésel? Aspiración. Actualicen el primer proceso. Recuerden, la segunda forma sigue siendo el mismo primer proceso. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? En este caso, miren lo que voy a hacer. En este caso, vamos a colocar una bomba eléctrica en el tanque. La cual obviamente va a aspirar aquí de un picoteco, de un pedazo del combustible que hay acá y controlado a través de la SM. Entonces ahora vamos a bombear el combustible. Pregunto lo mismo, ¿con qué presión va a llegar a la bomba? ¿Con qué presión? Presión positiva. Muy bien. Entonces ahora, ¿qué pasa? El combustible, si ustedes miran el proceso anterior, el combustible literalmente lo están alando, ¿sí o no? Ahora al contrario, lo vamos a empujar. Por lo tanto, ahora la presión es Positiva. Aquí sí la vamos a medir en bares, y es cuando decimos que estamos menos de 4 y 6 bares. Sistemas como un rayo. Exacto. Entonces, aquí cambia el nombre y el proceso se llama elevación. Por eso, a la bomba se le llama bomba de elevación. ¿Ya? ¿El segundo proceso, bro? Sí. Se llama elevación. Miren que tenemos un solo circulito hasta ahora. Los procesos van a ir en círculo. Lo que quiere decir que estamos en un solo proceso que tiene dos componentes. Cada componente cambia el nombre en función de lo que hace. ¿Ya? Si sube el combustible succionado, se llama aspiración, y si sube empujado por una bomba eléctrica en el tanque, es elevación. Desde ahí tienen que estar claros para caracterizar. Bien, aquí, ojo, ¿no? Por les dije, no se confundan, llevamos un solo proceso que cambia el nombre en función de la presión. Si es por presión negativa se llama aspiración, lo que quiere decir que lo están succionando a través de una bomba de transferencia en el tanque y se llama aspiración. O el combustible podría subir empujado con una presión positiva por una bomba eléctrica de elevación en el tanque y se llamaría así elevación. Pero esto es un primer proceso. ¿Listo? ¿Por qué es un solo proceso? Porque está haciendo lo mismo, llevar el combustible del tanque a la bomba. ¿Ya? Si
sino que lo hace de dos maneras. Elevación. No. Segundo proceso. El segundo proceso se denomina transferencia. El segundo proceso se llama transferir. Ojo, lo coloqué aquí para no confundirlo con la bomba de alta presión. Pero es interno de la bomba, ya lo vieron, está adosada a la bomba. La transferencia se cumple, aunque es responsable de la aspiración del combustible, tiene dos responsabilidades adicionales. El proceso de transferencia hace dos procesos individuales. La primera, lubricar los componentes internos de la bomba de alta presión. Segundo, suministrar combustible a los elementos de bombeo. Entonces ahí está el segundo proceso. ¿Qué quiere decir? La bomba de transferencia me trae el combustible desde el tanque hasta aquí. ¿Sí o no? Sí. Luego lo empuja al interior de la bomba para que cumpla dos funciones. Lubricar todos los componentes internos, porque el diésel es el mismo lubricante, y suministrar combustible a los elementos de bombeo. Okay. ¿Cuáles son los elementos de bombeo? Los responsables de la transición de presión. ¿Sí o no? Bien. Entonces, ¿cómo se llama el segundo proceso? Transferencia. Muy bien. El tercer proceso se llama dosificación. Dosificar. Dosificar o dosificación, como quieran llamar, dosificar. Entonces tenemos, recuerden, aspirar, elevar, transferir y dosificar. Dosificar es sinónimo de medir. Si alguno de ustedes acá se había con un carburador de una moto, se da cuenta que tiene unos componentes con un huequito chiquito que se llama chiclero. ¿Ya? Entonces le ponen a hacer más grande y la quiere poner a caminar más, en fin. Entonces, el chicler, ¿qué es? Un dosificador. Porque si tú lo amplías o lo reduces, estás controlando el paso del combustible. Lo estás midiendo, ¿sí o no? Entonces, eso es dosificar. Dosificar es medir. Muy bien. Un elemento de dosificación. La válvula SCB podría ser un elemento de dosificación, ¿cierto? Esta misma de acá. Muy bien. El siguiente proceso se llama presurizar. El cuarto proceso se llama presurizar. Como su nombre lo indica, es elevar la presión de baja hasta el nivel de inyección. Presurizar. Elevar la presión de baja. La presurización es un componente eminentemente mecánico. Listo. Hemos dicho que presurizar es cambiar la presión de baja que se trajo por todo este circuito hasta dosificación. Todo esto es baja. A llevarlo a presiones necesarias para que se produzca la inyección del combustible. Básicamente, un elemento presurizador es como un motorcito pequeño. Tiene un cilindro, un pistón, una válvula de entrada y una válvula de Salida. ¿Ya? En ese caso podríamos llamarlas válvulas cheques más bien, porque no son físicamente válvulas parecidas a las que nosotros manejamos, unas valvulitas muy pequeñitas con un resortico, que podría ser inclusive un balín con un resortico, ese sería la válvula. ¿Ya? Entonces, vamos a encontrar entonces, vamos a hacer acá lo que podría ser el típico elemento de bombeo. Entonces, repito, tenemos un cilindro, tenemos un pistón, y ese pistón está empujado por cualquier cosa. Vamos a colocar una leva, por ejemplo. Aquí, esta leva que está girando. Y le coloquemos un seguidor aquí parecido como un impulsador de carro, ¿sí?
colocamos un resorte. Y ahí ya tenemos un elemento de bombeo en su parte mecánica. ¿Ya? Ahí está empujando. Está empujando, ¿sí o no? Porque el lóbulo está hacia arriba. Muy bien. Ahora, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a hacerle aquí una cámara. ¿Sí? Y entonces tenemos lo que podría ser muy parecido a un motorcito, unos conductos de entrada y unos conductos De salida. de salida. ¿Ya? Entonces, esta válvula la vamos a llamar válvula de succión. La válvula de succión. Y la válvula de aquí la vamos a llamar válvula de descarga. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona esta más o menos? Esta va a funcionar así. Colocar un balín acá y un resorte así. Y entonces esto es lo que va al conducto. Esta sería esta válvula. Entonces el combustible viene por aquí. Y entonces, ¿qué va a pasar? Recuerden, esta es nuestra válvula de succión. Esta es nuestra válvula de succión. ¿Cuándo se abre y cuándo se cierra? Esta válvula, ¿sí? Esta valvulita se va a abrir cuando la presión, no es negativa, es positiva. Cuando esta presión, entiéndame, cuando esta presión es mayor a la de acá, se abre. Pero cuando esta presión acá es mayor a la de acá, se cierra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién está empujando el combustible que llega a este punto? La bomba de transferencia. Recuerden la función, suministrar combustible a los elementos de bombeo. Entonces, este combustible viene procedente de bomba de transferencia. ¿Cuál está la misma presión? No, 4 o 5 bares. Y entonces, ese combustible que está regulado, que lo vamos a explicar ahora, ¿por quién está regulado? Por la válvula SCB, controlado por la computadora. O sea, que lo pongamos en contexto, aquí lo ven. ¿Ya? Función, pues permitir un control graduable del volumen de suministro de combustible hacia el elemento de bombeo. ¿Está claro? ¿Ven la animación? Sí. Bien, ahí está. Entonces, esta es nuestra válvula SCB, ¿sí o no? ¿Por qué puse la S? Porque es la que trabaja por baja presión, ¿sí o no? Miren el diagrama de allá. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿de dónde venimos? De bomba de transferencia, ¿cierto? Bomba de transferencia. Y aquí hacemos, miren, dosificación. ¿Dosificar qué es? Medir cuánto combustible meto aquí. ¿Está claro? Medir cuánto combustible voy a meter. Entonces ahí tenemos nuestra primera. Cuando la presión de transferencia es mayor acá, ¿cuándo va a ser mayor? Cuando el pistón esté bajando. ¿Sí o no? Cuando esté bajando, la presión aquí va a ser mayor que acá. Entonces el resultado, la valvulita se abre. Cuando esté haciendo compresión, se cierra. Entonces, vamos a cambiarle la posición aquí al lóbulo. Vamos a ponerlo, por ejemplo, acá. ¿Sí? Entonces, acá abajo este señor acá. Y entonces el pistón hizo su carrera descendente, que vamos a llamar carrera de succión. Entonces, el combustible empujado por bomba de transferencia llena toda esta cámara. Muy bien. Pero cuando gira la leva y empuja el pistón hacia arriba, ahora se genera una alta presión acá que pasa a ser mayor a la de transferencia. ¿Sí o no? Se cierra. Entonces esta válvula Se cierra. se cierra. Y en el momento que se empieza a incrementar la presión, esta válvula
Se abre. ¿Ya? Si esta válvula es al contrario. Entonces, se abre esta válvula y ahora el combustible sale a alta presión. ¿Ya? Entonces, lo que estamos viendo allí es un elemento de bombeo y es típico, ¿verdad? Que será el mismo proceso parecido a este, o parecido a una bomba antigua, o parecido a esta bomba. Siempre deberá existir un pistón. Entonces, miren lo que hacemos: bajo, lleno, martillo. Bajo, lleno, martillo. ¿Está claro? Bajo, lleno, martillo. Eso es un elemento de bombeo. ¿Está claro? Sí. Eso es. Se podría decir que es como un compresor. Ahí es cuando se da la transición de baja presión a alta presión. Vamos a mirar entonces, La alta presión es el aprovechemos de una vez y le damos como un formato más preciso. No, espérate. Estás Entonces, diciendo yo borro aquí dentro de una bomba alta presión. y entonces miren, pero vamos a asumir que ese es el riel. Miren. Pero, o sea, eso es dentro de una bomba de alta presión, eso no es dentro de un cilindro ni hay combustión ni nada, eso es dentro de una bomba de alta presión. Gracias. Ok, entonces aquí tenemos lo que es el rail, ¿cierto? El riel. O el tubo, como quieran, porque puede ser en la misma bomba el proceso, pero vamos a manejarlo. Manejémoslo en la bomba. Entonces miren lo que va a pasar. Aquí salgo para el riel. Este es el riel de combustible. Este es el rail, el riel de combustible. Y entonces ahora lo que voy a sacar es una derivación acá. Y miren lo que vamos a hacer como un bypass al combustible. Pues esto es alta presión. Hablando de la cámara. Alta presión. Ya. Obviamente, pues esto está cerrado acá. ¿Sí o no? Esto está cerrado ahí. Entonces lo que vamos a hacer es que por aquí voy a colocar un y voy a meter mi otra válvula. Ahí está. DRB. También controlada por la. Pero miren, ahora explica un poquito más lo de allá. ¿A dónde viene este combustible? Miren que aquí ya deja de ser rojo. Aquí deja de ser rojo. Alta. O sea, eso es retorno. ¿Ya? Eso es retorno. Nosotros tenemos una presión muy alta aquí. Póngame la atención. Una presión altísima aquí. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir cuando la computadora abra parcial o totalmente este conducto? Se va a caer la presión, ¿sí o no? Si necesita subir la presión, ¿el riel qué tiene que hacer? Tapar otra vez, sellar. No sellarlo del todo, él lo puede. Entonces miren que yo supongamos, si esta está cerrada, pues si esta está abierta acá y está en constante, quiere que el control está por este lado, ¿sí o no? Entonces ella podría estar desde 0 bares a 2500 bares con todo el intermedio, ¿ya? Entonces puede hacer, por ejemplo, que voy a prender 300 bares. Voy subiendo una cuesta con 40 toneladas, abro 1800 bares. En fin, esta válvula va a estar constantemente haciendo esto. Entonces, si cierro, aumento la presión porque hay restricción. Si abro, bajo presión. ¿Está claro? Ese es el método de regulación de la presión oral. Entonces, ¿esta válvula cuál es? La DRB. Válvula DRB. Muy bien. Genial el diagrama. Háganlo para que lo entendamos. Cualquier pregunta Ya está, me hacen saber. Y hemos explicado el cuarto proceso, presurización. Cómo se genera y de una vez explicamos cómo se controla, ¿no? Una cosa es generarla y otra controlarla, ¿sí o no? Entonces vimos lo que son las dos cosas. Pulverizar el proceso final del inyector, donde el combustible se divide en micropartículas para hacer el spray.
Entonces, básicamente pulverizar es reducir el combustible a micropartículas. Aquí viene el famoso término slide. Entonces, si usted mira bien ese proceso, pues se da cuenta, ¿no? Ahí está incluido todo lo que hay que hacer para poner un motor diésel funcionando.